Hola amigos, gracias por retornar al canal Cocino Rico, el canal de tu comida vegetariana. Hoy les traigo una receta muy fácil y rápida de hacer. Hoy es repollo con huevos. Ya verán qué rica y rapidísima es esta receta. Sin más, nos vemos en nuestro video. Comenzaremos cortando una col mediana, un repollo mediano a la mitad. Pues vamos a usar solamente 500 gramos de esta col. Recuerden que todos los ingredientes están en la caja de comentarios para que así puedan seguir esta receta. Y la mitad de la col, unos 500 gramos, la vamos a rallar para empezar nuestra receta de repollo con huevos. Mientras rallamos el repollo, ¿por qué no te suscribes si no te has suscrito aún? Y así no te pierdes las recetas vegetarianas que sacamos semanalmente de comida riquísima y fácil de hacer. Ahí vamos rallando todo el repollo, y cuando terminemos vamos a pasarlo a un colador, pues lo vamos a lavar. La lavamos bien con agua corriente bajo el grifo, y después que la hayamos lavado y escurrido, vamos a ponerlo en un bol y le vamos a echar agua hirviendo. La vamos a cubrir con agua bien caliente, agua hirviendo, y esto lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos aparte. Mientras se está reposando por 10 minutos, vamos a poner una cebolla. En este caso tengo una cebolla blanca, y la vamos a quitar la cáscara y cortarla. Bueno, hayamos lasqueado así, cortarla bien, la vamos a poner aparte. Vamos en una sartén, unas 3 cucharadas de aceite, le echamos y la ponemos a calentar. Allí vamos a sofreír la cebolla que cortamos previamente. Con una espátula abrimos los pedazos de cebolla, así nos aseguramos que todo esté bien en pedacitos pequeños. Cuando esté a medio sofreír así, la estamos removiendo. Sabemos que está casi lista cuando hay pedacitos de la cebolla que se empiezan como a coger el colorcito oscuro. Ya hemos escurrido el repollo y ahora le vamos a añadir 3 huevos. Recuérdense que este repollo estuvo cubierto con agua caliente por 10 minutos, así que está a medio cocinar. Entonces añadimos 3 huevos completos. Si te está gustando esta receta hasta ahora, ¿por qué no me lo dejas decir en los comentarios? Yo respondo a todos los comentarios que me dejan. Y si de verdad te gusta, te agradecería que le dieras deditos arriba, así me veo que le está gustando mis videos. Removemos bien el repollo y el huevo para romper las yemas de huevo y que el huevo vaya en todas las partes del repollo. Después que sea completo así, echamos 2 cucharadas de queso crema y lo removemos todo también para que se incremente. Ahí todo simplemente bien. Tenemos ahora el repollo, los 3 huevos, 2 cucharadas de queso crema, y le vamos a añadir unas 4 cucharadas de harina común, y ya la vamos a remover todo bien para asegurarnos que no haya grúmulos de harina y que esté, como ven, se está convirtiendo todo en una pasta. La sazonamos con un poco de pimienta a gusto y le añadimos y la removemos todo bien para que la pimienta se incorpore todo bien, y le vamos a añadir un poco de sal a gusto. En mi caso es como 2 cucharadas pequeñitas de sal.
Lo removemos todo bien y ya estamos listos para añadir esto a las cebollas que se están sofriendo. Entonces, cuando echemos el bol completo de nuestra mezcla de col, de repollo, huevos, harina, la vamos a esparcir todo hacia los costados para que se forme cubra todo el fondo y cubra toda la cebolla. Después de haberlo frito allí, cocinado con unos 4 o 5 minutos, los vamos a cambiar. Le vamos a poner la parte de abajo a virar hacia arriba, como ven, está ahí abierto. Entonces retornamos la sartén al fuego y le vamos a echar. Ven, la parte que estaba hacia arriba ahora va a estar en la parte de abajo, y esta parte aquí la vamos a cubrir con una taza de queso rallado. ¿Ven? Nos aseguramos que el queso vaya en todas direcciones. Y esto está casi listo, porque lo que vamos a esperar es que el queso se derrita para terminar esta receta. Después que hayamos echado queso encima y hayamos esparcido en toda la parte de encima, vamos a echarle más o menos una cucharada de semillitas de sésamo. Tengo esta botellita de semillas de sésamo y en la mano más o menos una cucharada, y la voy a esparcir por encima. Todo bien. Y esto lo vamos a cubrir y dejarlo cocinar a fuego lento hasta que el queso se derrita. Como ven, no se pega al fondo. Lo muevo de vez en cuando para asegurarme que no se pegue al fondo. Y ya nuestro repollo con huevo está listo. Ahora lo vamos a pasar a un plato y quedará con un tipo de piseta así. Tiene una consistencia bastante firme, y lo vamos a cortar con un cortador de pizza para hacerlas en lasca. Como ven, mira que bien el queso está derretido, tiene las semillas de sésamo alrededor y casi ni se ve la cola. El repollo está ahí incorporado. Cogemos un cortador de pizza y lo vamos a cortar en 4 lascas, 4 cuñas. Esto puede ser riquísimo para una cena. Mira que piensa, mira, está bien todo incorporado, bien durito y súper delicioso. Todo huele muy sabroso. Esto es una receta vegetariana riquísima, saludable y muy fácil de hacer. Nunca habrás probado un repollo tan rico como este. Si te ha gustado esta receta, retorna la próxima semana y así nos vemos en el próximo video. Chao.